¿ya? A no ser que vayan cambiando los módulos, pero ya ustedes ya lo más probable es que estén en la universidad ya. Bien, entonces el día de hoy, como les decía, vamos a ver y reforzar temas relacionados a lo que son las horas extras, horas extraordinarias. Bien, la hora extraordinaria o la jornada de trabajo, mejor dicho, la jornada de trabajo tiene que ver con, siempre lo vamos a relacionar con lo que es el contrato de trabajo, ¿ya? Y en la jornada de trabajo existen dos conceptos de horas, que son las horas ordinarias o las horas normales que fueron estipuladas en el contrato de trabajo, y las horas extraordinarias, que son las horas fuera de lo estipulado en el contrato de trabajo por horas ordinarias. Recuerden que hay un máximo, la ley indica varias cosas que son importantes poder seguir un poco para que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados, ¿ya? Y en el fondo lo que pretende la ley siempre es un poco amparar entre comillas al más débil, ¿cierto? De poder beneficiar siempre al trabajador, ¿ya? Que si lo ponemos a par, empresa-trabajador, siempre el más débil quizás sea el trabajador por el poder, ¿cierto?, económico, ¿ya? Ahora, si nos vamos más atrás, más a la historia, la ley existe por las revoluciones principalmente, o el código laboral o las leyes laborales existe por un movimiento revolucionario de trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasó en Iquique, en Santa María, ¿cierto? La escuelita Santa María, cuando trabajadores se fueron a huelga, a paro, porque estaban reclamando por sus derechos laborales. Recuerden que en esos tiempos de las salitreras en el norte pagaban con ficha, ¿ya? Y era muy controlado el consumo de alimentos. Entonces este grupo de trabajadores de la salitrera se fueron a paro, ¿ya? Y finalmente, ¿qué hicieron los patrones, los militares? Los encerraron a todos en una escuela que se llamaba la Escuela Santa María de Iquique, y finalmente los matan a todos en el norte, ¿ya? Entonces, desde ahí también que se empieza a hablar y a analizar las situaciones laborales en nuestro país y en el mundo también. A partir también de lo que es la revolución industrial, ¿cierto? En donde los trabajadores también se ven con una mayor carga de trabajo y una mayor presión. Antiguamente ahí la gente de campo dice que se trabajaba de sol a sol, ¿cierto? Y eso quiere decir que trabajaban mucho más de 12 horas al día. Entonces, en el momento que va pasando el tiempo, los legisladores y los políticos de cada país se dan dando cuenta que, claro, que a lo mejor regulando todo esto a través de las leyes se puede mejorar también la productividad, y eso está comprobado, ¿ya? O sea, tener un trabajador más descansado, menos estresado, se ha comprobado científicamente que rinde mucho más, ¿ya? Entonces, desde ahí se han generado estas normativas, estas leyes, este resguardo también previsional que empieza a nacer después, todo lo que es la seguridad social, en cuanto a salud, en cuanto a jubilaciones, se empieza ya a regular y se empieza a ir mejorando, ¿ya? Si bien es cierto, hoy en día el sistema de trabajo tiene muchas críticas y las comparto en muchas de ellas. Toda la crítica que se hace al sistema de AFP, todas las críticas que se hace también al sistema de salud, ¿cierto? ¿Ya? Que también tiene que ver un poco con lo que es el trabajo, y también tiene que ver con las políticas públicas que nuestros líderes, que los elegimos cada cierto tiempo, la hacen, ¿ya? Estoy hablando del Congreso y de los senadores y los diputados. Entonces, desde ahí esto ha ido mejorando en ciertas medidas, de a poco, ¿ya? Y ha quedado lo que tenemos ahora en el Código del Trabajo, como jornada ordinaria, jornada extraordinaria en cuanto a las horas de trabajo, ¿ya?
Bueno, el objetivo de esta clase o de este bloque o del aprendizaje de este punto es determinar cuánto corresponde pagar las horas extra a un trabajador mediante diferentes situaciones simuladas respetando la normativa laboral. Calcular las horas extraordinarias de un trabajador mediante la aplicación de fórmulas, siendo constante en su trabajo, y algunos objetivos también actitudinales o del trabajo es manifestar el respeto por la normativa laboral, ser constante en su trabajo y trabajar en equipo de manera colaborativa. ¿Ya? Esto es un poco lo que se pretende dentro de esta clase. ¿Ya? ¿Qué entendemos por jornada laboral o por jornada de trabajo? Vamos a decir que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. Una jornada de trabajo busca impedir que el trabajador, motivado por una mayor remuneración o porque el empleador lo obligue, trabaje por periodos de tiempo de tal manera que le impidan recuperar sus fuerzas mediante una adecuada alimentación, reponerse de la fatiga o el cansancio producido por el mismo trabajo. Por lo tanto, esto se reguló porque obviamente una persona no puede trabajar 24 horas al día. Ya tiene que tener un tiempo de descanso, un tiempo de las 8 o 7 horas de dormir, los tiempos de alimentación. Por lo tanto, dentro de la jornada de trabajo también se estipula una hora de colación, por ejemplo. En muchos otros trabajos también se estipulan horas de desayuno, para tomar la once, para cenar, etcétera, dependiendo los horarios y los turnos. Porque recuerden que no solamente la jornada de trabajo puede ser diurna, sino también puede ser nocturna, vespertina, ¿ya? En la minería existen otros tipos también de jornada, así que va a depender del sistema o del rubro en el cual esté esa empresa, ¿ya? Entonces, de esta manera, la jornada de trabajo la vamos a entender de que es el tiempo que el trabajador va a estar precisamente prestando estos servicios, ¿ya? Ahora, si nos vamos más a la profundidad de esta definición, este tiempo también se puede vivir en casa. Hoy día estamos hablando del teletrabajo, ¿ya? También el trabajador que está contratado por ese sistema, porque en el fondo nosotros ahora en este momento nos estamos adaptando a ese sistema, ¿ya? Pero los trabajadores que están contratados por teletrabajo también tienen una jornada y entienden la jornada efectiva a la cual están prestando servicio en ese horario desde sus casas, ¿ya? Otro ejemplo, los médicos, los doctores, los que están interesados en el área médica, ¿cierto? También hay una jornada de trabajo que se llaman turnos de teléfono, ¿ya? En el cual tienen que estar ahí preparados en cualquier momento desde las casas, que los llamen y partir al hospital o al centro médico. Esos son turnos también de trabajo y se considera como una jornada de trabajo. Características y conceptos asociados a esta jornada de trabajo, que puede ser, como dije delante, y ustedes saben que es una ordinaria y una extraordinaria. Constituye jornada de trabajo al tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador, aunque no pueda prestar servicios, como decía delante, ¿ya? Por ejemplo, este turno de teléfono, ¿ya? En donde el trabajador está a disposición del empleador en el momento de que lo llamen, ¡pum!, tiene que partir, ¿ya? Tiempo en que el trabajador se encuentra en turno de llamado. Bueno, lo mismo, ¿ya? Tiempo en que los trabajadores emplean al cambio de vestuario si durante él se encuentra a disposición del empleador. Por ejemplo, construcciones metálicas, ya que tiene que llegar a su trabajo y cambiarse de ropa. Y después al final del trabajo también se tienen que bañar, ¿cierto? O los mecánicos se tienen que bañar, ¿cierto? Y cambiarse de ropa. Por lo tanto, ese tiempo también se considera y constituye jornada de trabajo, ¿ya? La jornada ordinaria. Entenderemos por jornada ordinaria de trabajo aquella que no exceda de 45 horas semanales. Estas 45 horas semanales, antiguamente eran 48, se bajó a 45, y el año pasado recuerdo, no sé si lo comentamos en algún minuto en clase en la sala, pero también se comenta en reducir estas horas semanales, ¿ya? Hablaban de reducir la hora diaria, pero principalmente el máximo semanal de 45 bajar
hablaban de 41, otros hablaban de 40, pero finalmente con todo de lo que pasó después con el tema del estallido social, ahora con la pandemia, ¿cierto? Eh, Principalmente yo creo que está ahí detenido este proyecto de ley, ¿ya? Detenido y no se ha hablado más al respecto de eso, ¿ya? Y ahora mucha gente como está en teletrabajo, así que no creo que sea prioridad en este momento. Las prioridades se han cambiado, ¿ya? Ahora, si se pactara una jornada inferior a la estipulada, para esos casos se tomará como jornada ordinaria aquella hora. Por ejemplo, como hablamos también el otro día. Para poder calcular las horas extras, yo tengo que tener claro cuántas horas se pactaron, ¿ya? Y en el documento que yo le envié, donde aparecen los factores para calcular las horas extras, la primera línea, donde dice horas pactadas, horas estipuladas u hora ordinaria, no recuerdo bien cómo dice el documento, la primera línea es las horas pactadas en el contrato. O sea, yo como máximo, el primer número era 45, es 45, que son las horas máximas que yo puedo trabajar, ¿ya? ¿Puedo trabajar menos? Sí, puedo trabajar menos. ¿Puedo trabajar más? No puedo trabajar más en términos de horario ordinario. Por lo tanto, lo que se pacte en el contrato de trabajo como hora ordinaria, ya sea 35 horas, 20 horas, 10 horas, 15 horas, ¿ya? A partir de eso, ya me va a estipular a mí que esas son las horas ordinarias. Y después de eso, ¿cierto? Se paga con este recargo con mínimo del 50%. La ley estableció también para los docentes, para los profesores, ¿ya? Recuerden que los profesores están por dos vías. Una vía que es el Código del Trabajo y el Estatuto Docente, ¿ya? Por lo tanto, ahora la ley, el Código del Trabajo determina una jornada máxima de 44 horas semanales para los docentes. Y para la gente de mar, una jornada de 56 horas semanales distribuidas en 8 diarias, ¿ya? Gente de mar, por ejemplo, pescadores, marinos, gente que trabaja en embarcaciones privadas, etcétera, ¿ya? ¿Cómo se llama? En estos barcos que viajan, son intercontinentales, ¿cierto? Esa es la gente de mar, que son casos especiales, ¿ya? ¿Cómo vamos a distribuir esta jornada ordinaria? ¿Ya? Porque hemos hablado de la cantidad de horas semanales, pero también esta cantidad de horas tiene que tener una distribución, ¿ya? Que tiene que ser entre más de 6, ¿ya? Ni menos de 5 a la semana, ¿ya? No puede ser más de 6. ¿Por qué? Recuerden que la semana tiene 7 días, ¿cierto? Hablando de lunes a domingo, ¿ya? En muchos países consideran el lunes como primer día, dicen de lunes, ¿cierto? De domingo a lunes. Pero en nuestro caso, nuestro primer día es el lunes, de lunes a domingo, ¿ya? Entonces, yo no puedo distribuir mi jornada laboral en 7 días. No lo puedo hacer, ¿ya? Como máximo, yo puedo distribuir mi jornada laboral en 6 días y uno de descanso, ¿ya? Ni tampoco puedo distribuir mi jornada máxima, estoy hablando, en menos de 5 días. Por ejemplo, distribuir la jornada de 45 días en 4 días. Eso sería imposible porque yo no puedo trabajar más de 10 horas al día. Entonces, desde ahí yo no podría distribuir mi jornada de trabajo en 4 días, porque ahí ya tendría más de 10 horas al día en términos de horas ordinarias, ¿ya? No se puede exceder. Entonces, usted tiene que tener claro, en una distribución de jornada ordinaria, en un trabajo normal, entre comillas, ¿cierto? Estoy hablando, por ejemplo, en el horario MOL. En ese caso, recuerden que se trabaja los sábados y domingos en horario MOL, en un tiempo normal, ¿cierto? Entonces, ese horario MOL yo no lo puedo distribuir en 7 días, ¿ya? Yo lo tengo que distribuir en 6. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, de martes a domingo, tengo que tener un lunes libre, ¿ya? No puedo trabajar de lunes a domingo, ¿ya? Y otra condición también que está estipulada en la ley para la gente que trabaja los domingos,
que por lo menos en el mes deberían tener 2 domingos libres, ¿ya? Podrían trabajar 2 domingos en el mes y 2 domingos libres los que trabajan, ¿cierto? De toda la semana, digamos, y que también trabajan los días sábado y domingo. Puede ser distribuida en menos de 5 días siempre que no exceda las 10 horas diarias. Claramente, por ejemplo, si yo tengo una jornada laboral en el contrato estipulado 30 horas, yo puedo trabajar 3 días 10 horas. Ya puedo trabajar lunes, martes y miércoles y trabajo 10 horas diarias y trabajo 3 veces a la semana. Siempre y cuando mi contrato lo diga que son 30 horas. Pero en el caso de que si yo estoy contratado por 45 horas, yo no puedo distribuir mi jornada en menos de 5 días, por ley. Distribuir una jornada de 40 horas en 4 días se podría, ya que no excede el tope de 10 horas, por ejemplo, como lo decíamos delante. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda hasta ahora de lo que hemos dicho? Recuerden que pueden participar en el chat y pueden abrir también sus micrófonos. No sé si me escuchan bien. ¿Me puede alguien contestar, por favor? Ya todo bien. ¿Se escucha claro? Perfecto, muchas gracias. Entonces, espero que esté todo claro con respecto a lo que es la jornada ordinaria, ¿ya? Que es lo que se estipula el contrato de trabajo. Ahora vamos a pasar a la jornada extraordinaria, ¿ya? La jornada que va a exceder de esta jornada ordinaria, que en la definición legal y las características es que se entiende por jornada extraordinaria la que excede del máximo legal, que son 45 horas, o de lo que se pactó en el contrato de trabajo si es que estas 45 horas fuesen menores. No se puede obligar a un trabajador a realizar horas extraordinarias si no se han pactado, por lo tanto, no se puede alegarse como causal de término de un contrato a menos que se haya pactado lo contrario. Me explico. Si es que el empleador le pide a su trabajador hacer horas extras y si éste se niega a hacer las horas extras, esto no es causal de despido, ¿ya? No lo puede despedir al trabajador por esta causal, ¿ya? Pero si es que se pactó una cantidad X de horas extras en el contrato de trabajo, ya sea en el contrato o en un anexo de contrato, recuerden que si yo ya pacté y se escribió el contrato y lo firmé, yo puedo adjuntarle en una segunda hoja un anexo de contrato en donde esté firmado por ambas partes, ya sea empleador y trabajador, y ese anexo de contrato se dice que el trabajador tiene que hacer horas extras o se pactaron una cantidad X de horas extras, y ahí, y si firmó eso y después el trabajador se niega, ahí ya podría despedirlo por incumplimiento de contrato, ¿ya? Porque fue un acuerdo por escrito y obviamente ambas partes estaban de acuerdo, ¿ya? Ahora, si es que este acuerdo caduca, o sea, tenía una fecha de expiración o de vencimiento, por ejemplo, el anexo de contrato, estas horas pactadas estaban estipuladas para 3 meses y estos 3 meses pasaron y después de estos 3 meses el trabajador ya se niega a hacer la hora extra, puede hacerlo, puede negarse, ¿ya? Y eso no sería causal de despido. La contratación de horas extraordinarias debe pactarse por escrito siempre. Siempre, chiquillos, cuando ustedes sean trabajadores, independientemente el área de trabajo, todo por escrito en el contrato lo que se pactó y además de las horas extras también deberían pactarse por escrito, ¿ya? Y estas horas extras son solicitadas por el empleador. ¿Ya? Yo hacía alusión la otra vez que si yo como trabajador no me alcanzó el tiempo para hacer mi trabajo y yo decido quedarme más tiempo en el trabajo para terminar mi trabajo encomendado, y yo después le digo, pero jefe, yo me quedé más tiempo, son horas extra, me las tiene que pagar. No necesariamente las tiene que pagar el jefe, porque si es que el jefe o el dueño de la empresa no le pide a usted que se quede a hacer horas extras, ya no se las puede pagar, ¿ya? Hay rubros que de frentón no se pagan las horas extras, en el mundo de la educación, ¿cierto?
o en otros rubros no se pagan horas extras. Pero en empresas de producción, ¿cierto? Empresas industriales, sí está la política de las horas extras cuando aumenta la productividad o la producción o la exigencia, ¿cierto? De trabajo en el cual el tiempo necesitan entregar más producto en cierta cantidad de tiempo. Se les dice a los trabajadores que puedan hacer horas extras, pero se pacta, se acuerdan esta hora extra, ¿ya? Y hay que acordarlas, ¿ya? No puede ser por decisión del trabajador que diga, yo me voy a quedar y me las tienen que pagar. No es así. Tiene que ser por escrito y por acuerdo con el empleador. No obstante, la falta del pacto por escrito, ojo también, la ley establece que se considera como horas extraordinarias las trabajadas con conocimiento del empleador y que se da por entender que el conocimiento de este es un hecho de marcar la hora de salida o firmar el libro de asistencia señalado la hora del tiempo del trabajo. Además del conocimiento de este empleador, obviamente tiene que estar consciente que se le solicitó y que es una política de la empresa el hacer estas horas extraordinarias. Ahora, la duración de las horas extraordinarias también tiene un tope. ¿Ya? Yo no puedo hacer 24 horas extraordinarias, a no ser que, ojo, que trabaje en el área de la salud, ¿no? Que no sea un trabajo, ¿cierto?, de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Ya? Yo puedo hacer, por ejemplo, 12 horas extras en un día, ¿ya? Pero va a depender de los turnos que yo tenga. En la salud se da mucho eso. Los enfermeros, los doctores, ¿cierto? Todos los trabajadores del área de la salud que trabajan también los días sábado y domingo, sobre todo el tema de las urgencias de noche, ¿ya? Se le puede pedir que haga un turno extra de 12 horas, por ejemplo, y hay muchos doctores que hacen inclusive 24 horas, gente que trabaja en ambulancia, paramédicos, ¿ya? Que trabajan 24 horas, ¿ya? Pero en un trabajo normal de oficina, por expresa disposición del Código del Trabajo puede pactarse horas extraordinarias hasta un máximo de 2 horas diarias, ¿ya? Por lo tanto, si consideramos las 10 horas ordinarias más 2 horas extras, yo podría trabajar 12 horas en un día, ¿ya? Siempre que las faenas sean de tal naturaleza que no perjudiquen la salud del trabajador, ¿ya? La faena se refiere al trabajo, ¿ya? Si trabaja en una minería, por ejemplo, o si la faena incluye una alta carga de peso que tenga que cargar el trabajador, en la industria, por ejemplo, de la construcción, ¿ya? También tiene que tener un tiempo de descanso, o sea, tampoco se pueden matar a los trabajadores con trabajo y aludiendo, ¿cierto?, que el trabajador también necesita descansar, ¿bien? De no cumplir este límite máximo va a ser sancionado, ¿ya? ¿Cómo es sancionado? A través de la inspección del trabajo, la dirección del trabajo. Tiene protocolos también en donde los trabajadores pueden ir a hacer la denuncia y les va a llegar una multa a la empresa que no esté cumpliendo, ¿ya? El pago de las horas extras se debe también hacer con un recargo mínimo, que ustedes bien saben que el otro día conversábamos, ¿cierto?, que el pago de las horas extras no puede ser, ¿cierto?, menor al 50%, ¿ya? El recargo siempre va a ser un 50% o más, ¿ya? 55%, 60%, 70%, hasta 100%, ¿ya? El doble de una hora, ¿ya? No sé si habrán empresas que pagarán más del 100%, pero más o menos en ese rango se mueven la mayoría de las empresas, entre un 50% y un 100%, que el 100% ya sería el doble. Ya si una hora vale 1.000, serían 2.000 la hora extra. Por lo tanto, el convenio de la hora extraordinaria debiéndose liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo periodo. Ejemplo, bueno, dependiendo también del cierre, recuerden que en remuneraciones las empresas tienen cierres dependiendo de las fechas de pago. Por ejemplo, si las empresas pagan los días 5, lo más probable es que el cierre sea 10 días antes para poder trabajar con las remuneraciones y poder calcularlas, ¿ya? Si es que la empresa paga los días 25 o los días 30, siempre van a ser por lo menos 10 días antes del cierre, el 20, por ejemplo, de cada mes, ¿ya? Por lo tanto, todas las horas extras que se hicieron, si se cierra el mes
en términos remuneracionales el día 20, si usted hizo horas extras el 22, esas horas extras del 22 no se van a pagar el mes siguiente, sino el próximo mes, ¿ya? Si estamos a enero, a 20 de enero, ¿ya? Todas las horas extras que hizo usted entre el 20 de diciembre y el 20 de enero se van a pagar a fin de mes. Y las horas que hizo después del 20 no se van a pagar en febrero, sino se van a pagar en marzo, ¿ya? Entonces, todo va a depender de los cierres de mes de cada empresa y cómo van a estar, ¿cierto?, organizadas en la gestión de remuneraciones, ¿ya? Pero, obviamente, estas horas se tienen que pagar cuando correspondan, ¿ya? En el acumulado, ¿cierto?, dependiendo de los registros que tiene cada empresa, ya sea el marcar tarjeta, el firmar un libro, el huellero digital, ¿cierto?, la lectura del iris. La hora extraordinaria se calcula sobre el sueldo pactado, donde en el contrato de trabajo, más los estipendios fijos que el trabajador recibe mensualmente producto del contrato y que reúne las características para ser considerado sueldo. Eso lo vamos a hablar también más adelante. Nosotros hasta ahora solamente hemos considerado el sueldo base para poder calcular las horas extraordinarias, ¿ya? Pero la ley dice también que estas horas extras se van a calcular cuando existe un bono o un estipendio fijo, ¿cierto?, mensual, y se han dado por un cierto periodo de tiempo y que lo vamos a nombrar y lo vamos a especificar más adelante, ¿ya? Bien, aquí. Entonces, en el cálculo de las horas extras, ¿qué retribuciones se consideran? Sueldo base con el que hemos trabajado, ¿ya? Hay algunos trabajadores que reciben bono de antigüedad, ¿ya? Si tiene un bono de antigüedad, ¿qué se tiene que hacer? El sueldo base se suma al bono de antigüedad y desde ahí se saca el valor de la hora ordinaria, para luego calcular el valor de la hora extra y poder calcular finalmente el sobresueldo que le vamos a entregar al trabajador por concepto de horas extras trabajadas. También se considera la asignación de título. Si, por ejemplo, el trabajador tiene un magíster, un doctorado, un máster, no sé, cualquier título que la empresa se lo paga aparte, ¿cierto?, o tiene alguna asignación, también se suma. La asignación de zona. Hablábamos también en primeras clases cuando si un trabajador lo mandan a trabajar a Punta Arenas y le asignan un bono por zona. Esa asignación de zona porque al momento de cambiarse de un lugar, el costo de la vida es mayor, sobre todo en lugares tan extremos como Punta Arenas o en el norte, en Arica, Iquique, que el costo de la vida es mucho más caro. Los arriendos, la comida, todo en general es más caro que en Santiago. Y en general Chile es muy caro en relación al territorio latinoamericano, también es muy caro, ¿ya? Pero principalmente por la asignación de zona es porque yo me estoy cambiando de lugar y en ese lugar me va a salir mucho más caro trabajar, ¿ya? La asignación de cargo, si yo tengo algún cargo en específico, una gerencia, un cargo importante, un cargo de responsabilidad, también se considera, ¿ya? O algún bono especial que sea fijo, ¿ya? ¿Qué no constituye una retribución o que no se considera? Los viáticos no se consideran, la gratificación no se considera, la asignación de caja tampoco, los tratos o las comisiones, en el caso de los vendedores, tampoco se considera para el cálculo de hora extra porque eso es variable, ¿ya? La gratificación en cierta medida es una parte fija y otra variable, después lo vamos a hablar eso, pero los viáticos, por ejemplo, son variables, la asignación de caja en algunos casos también es variable, los tratos, las comisiones, totalmente variable, y no se considera tampoco porque no es imponible, que es la asignación de colación, la movilización y algún bono de producción que también son variables, o sea, todos los meses van a ser diferentes el monto. De no existir ninguna de las asignaciones y bonos fijos, antes mencionado, la base para el cálculo de las horas extras será el sueldo del trabajador. Y cuando no exista sueldo base convenido
o este fuere inferior al ingreso mínimo, se tomará como base el cálculo del monto correspondiente al ingreso mínimo mensual. Ojo con eso también, ¿ya? Si es que no existe ningún sueldo, bono de antigüedad, de título, zona, solamente se va a considerar el sueldo base, ¿ya? Ahora, si este fuese este mínimo, que no puede ser, que no se puede considerar un sueldo base menor al ingreso mínimo mensual, ¿cierto? Hay que considerar el ingreso mínimo mensual, en ese caso, ¿ya? Ahora, para el cálculo de las horas extraordinarias se puede efectuar de dos formas, multiplicando el sueldo por un factor predeterminado, ¿ya? Que es la hojita que yo le entregué, ¿ya? En donde tenemos un factor predeterminado que ese factor se puede calcular, se puede determinar, ¿ya? A través de una fórmula. Pero acá, ¿cierto? Le entregamos el factor directamente. Entonces, la mayoría y lo más común son sueldos mensuales, ¿ya? Como también igual hay sueldos semanales o sueldos diarios, ¿ya? Por lo tanto, eh, para 45, 40, 36 horas, ahí teníamos los factores y son los mismos factores que ustedes tienen en la hojita que yo les entregué. Ojo que esto es para recargo del 50%. No sirve para el 60% ni para el 70%. Recuerden que hay empresas que pagan más el valor de la hora extra. Por lo tanto, esta fórmula de factores ya no serviría, ¿ya? Ahora, ¿cómo determinamos a través de una fórmula y con sueldo mensual estas horas extras, ¿ya? Que era también lo que veíamos cuando yo les mostraba los números feos en la pantalla, la clase anterior. Hacíamos el sueldo mensual, lo dividíamos por 30, lo multiplicábamos por 7, lo dividíamos por 45, que son la jornada semanal, ¿ya? Ojo que ahí si es que la jornada estipulada son 30, ahí tengo que ponerle 30 o 25, en el caso de que la jornada ordinaria semanal sea menor, ¿ya? Y eso al final lo multiplicaba por 1,5, que sería el 50%. Yo explicaba también la clase anterior, si es que era el 60% era 1,6. Si era el 70%, me estoy refiriendo a este número, ¿ya? A ese número me estoy refiriendo al 1,5, porque en ese caso es el 50%. Si este 1,5, perdón, si este 50% aumenta, por ejemplo, un 70%, este ya no sería 1,5, sería 1,7 el recargo, para poder determinar las horas extras. ¿Bien? Ahora, se determina el sueldo diario dividiendo la remuneración, como decía adelante, por 30, se multiplica por 7 y se divide por la jornada semanal, ¿ya? Con un recargo del 50% en este caso, ¿ya? Para determinar cuál es el número de horas horas extraordinarias trabajadas, debemos sumar las horas trabajadas en la semana y luego comparar dicho total con el máximo legal o con las horas pactadas, y el exceso será las horas extraordinarias. Por ejemplo, si la sumatoria de esa semana fueron 50 horas y yo tengo 45 horas, ¿cierto?, pactadas, obviamente tengo 5 horas de horas extraordinarias en la semana, en esa semana, ¿ya? Por lo tanto, si es que la semana siguiente pasa lo mismo y en la sumatoria semanal tengo 50 horas, 5 horas son extras, ¿ya? Entonces, de esa manera voy determinando ahí el sueldo, el sobresueldo para pagar, ¿cierto?, estas horas extras. Tengo una pregunta ahí que dice, pero al pactarla debe ser con un día de anticipación o puede ser el mismo día, ¿ya? Si es que la empresa tiene políticas de horas extras, ¿ya? Se le puede solicitar el mismo día dependiendo de la emergencia, porque puede ser una emergencia y que se solicita al trabajador quedarse horas extras, ¿ya? Y puede ser, inclusive el mismo día, si es que el empleador lo solicita, ¿ya? Ahora, después de esos días, en el futuro lo ideal es que esas horas se pacten y se estipulen por escrito. Pero ya si el empleador te pide a ti, como trabajador, el mismo día, por un caso de emergencia, ¿cierto? Se puede, ¿ya? Siempre y cuando obviamente, el trabajador esté de acuerdo. ¿El trabajador en ese caso se puede negar? Sí, se puede negar. ¿Y es causal de despido? No, no es causal de despido. ¿Ya? ¿Quedó claro, Bárbara?
Perfecto, muy bien. Un poco de vocabulario acá para que ustedes también lo tengan presente. Liquidación, ¿cierto? Es la acción y efecto de liquidar, ¿ya? Ahora, la liquidación, cuando hablamos de liquidación de sueldo, es el efecto de liquidar en relación a que tengo todo calculado, los montos en mi liquidación, ya que es el documento que finalmente va a firmar el trabajador, en donde aparecen ahí el sueldo base, la gratificación, las comisiones si existieran, los bonos, el descuento de la AFP, la ISAPRE o FONASA, el seguro de cesantía, el impuesto a la renta, que algo ahí lo hablaban con la profesora Bárbara ayer en historia, en tema del impuesto, ¿cierto? Que existen impuestos progresivos, ¿cierto? Dentro de estos impuestos progresivos está el impuesto a la renta, ¿ya? Que es un impuesto que en la medida que el trabajador gana más, va a pagar más impuestos, ¿ya? No como el impuesto del IVA, que es proporcional, ¿cierto? Por lo tanto, desde ahí, este impuesto a la renta también tiene que estar ahí en la liquidación de sueldo. Liquidar para pagar enteramente una cuenta. O sea, eso es liquidar. Cuando yo pago, ¿cierto? Por eso también se llama liquidación o liquidar. Cuando liquido es que estoy pagando este sueldo y el trabajador recibe conforme que está de acuerdo con lo que le estoy pagando. Y obviamente ese pago también se estipuló en el contrato de trabajo y la liquidación tiene que tener directa relación con lo que dice el contrato. Ahora bien, cuando yo reajusto los sueldos, eso da, tengo que elaborar también un anexo de contrato. Si el trabajador ganaba 350.000 pesos como sueldo base y yo le hago un reajuste por 380 y le agrego otros bonos, eso tiene que ir estipulado en un anexo de contrato en que ambas partes, ¿cierto?, acuerden, ¿cierto?, eso. Por lo tanto, cuando yo le hago la liquidación al trabajador y el trabajador la revise, tiene que estar acorde con ese anexo de contrato, ¿ya? Tiene que estar estipulado también. Estipendio, pago o remuneración que se da a alguien por algún servicio, ¿ya? Estipendio, pago. Exceder, propasar, ir más allá de lo lícito o razonable. Exceder, ¿ya? Pasarse. Pactar, llegar a un acuerdo entre personas o entidades. Pacto, acuerdo. Faena, trabajo que se refiere a un esfuerzo mental o físico. Ya, la faena es el tipo de trabajo cuando hablamos de faena. La minería, ¿ya? Cuando se extrae el mineral, a eso también se le llama faena, al tipo de trabajo. A la industria, ¿cierto? Cuando fabrico un soldador, cuando tiene que soldar y está en la faena, o sea, quiere decir que está en el trabajo mismo. Ya, para finalizar este PPT y nos vamos derechamente a lo que es el cálculo de remuneraciones y a explicarle un poquito a una planilla de Excel que les voy a mostrar y que les va a servir como insumo para poder calcular, ¿cierto? Y para hacerle más fácil el cálculo de las horas extras, un poco como conclusión, resumen, pregunta, ¿cierto? Ya sea para la próxima clase. Como conclusión tenemos varias cosas y como resumen en general, ¿ya? Primero, en que las horas máximas ordinarias son las 45, ¿ya? Como dijimos delante, ¿ya? Tenemos dos jornadas, que es la jornada ordinaria y la jornada extraordinaria, ¿ya? Pueden ser de dos tipos. Entonces, la jornada ordinaria tiene un tope. ¿Cuál es ese tope? 45 horas semanales, ¿ya? ¿Cuándo se considera una jornada ordinaria? Cuando excede del máximo acordado, ya sea las 45 horas que estipula el Código del Trabajo o las horas que estipula el contrato de trabajo, las máximas ordinarias, ¿ya? En las ordinarias tenemos un máximo diario que son 10 horas. En las extraordinarias tenemos un máximo diario que son 2 horas. Sumando, podríamos trabajar hasta 12 horas diarias, considerando las horas ordinarias y las horas extraordinarias, ¿ya? ¿Cómo se pueden distribuir estas 45 horas semanales? Se pueden distribuir entre 5 y 6 días. ¿Se puede entre 7? No. ¿Se puede entre 4? No. ¿Por qué no entre 7?
porque el trabajador por lo menos tiene que tener un día de descanso en la semana. ¿Por qué no entre 4? Porque si se consideran las 45 horas de trabajo, tendría que trabajar más de 10 horas al día. ¿Ya? Tengo que hacer un recargo de por lo menos un 50% como mínimo de las horas extras que se pactan por escrito, ¿ya? ¿Y dónde se pactan? En el contrato de trabajo, ¿ya? Aquí en este esquema ustedes tienen el resumen de la jornada de trabajo y tienen el resumen y los puntos importantes a considerar al momento de poder calcular las horas extras. Y es muy importante que ustedes vayan aprendiendo los conceptos técnicos para después poder calcular las horas extraordinarias. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Los escucho, los leo, para poder explicarle una planillita que acabo de diseñar para que puedan calcular las horas extras y que se las voy a mandar a través de Classroom o a través del correo electrónico. Dígame. Generalmente sí. Generalmente recuerda que cuando yo hice el resumen, este resumen que subí al Classroom, mira, ahí lo voy a mostrar. Generalmente subo los PPT y están acompañados también de los videos. Mira, acá tenemos el Classroom entonces en el cuarto A. Si tú entras al trabajo de clase, aquí en el tablón, trabajo de clases, aparece el concepto de guías COVID-19 entregadas. Entonces, por ejemplo, si yo me meto en la guía 6, que es la última, ¿cierto? Creo que, o en la 2, por ejemplo. Aquí te aparecen la guía en Word, el PPT, la clase 1 que grabé en YouTube y la clase 1,2, en donde hablo conceptos para poder trabajar esa guía, ¿ya? Y aquí está todo ordenadito. Guía 1 el cálculo de remuneraciones, guía 1 legislación laboral, guía 2 para los que están recién ingresando. Si ustedes ingresan al Classroom, que lo ingresan desde acá, desde la aplicación y se van a Classroom, ¿ya? Van a tener súper ordenado uno por uno todas las guías que hemos trabajado en administración. Hasta la última guía, que ahí solamente tengo el Word de la instrucción de la semana y la guía. ¿Ya? Porque en esa clase no trabajamos PPT, ¿ya? Pero este PPT lo voy a adjuntar como material también de trabajo, ¿ya? Que puede ser aquí al final, lo puedo adjuntar. Así que en ese sentido no hay ningún problema, ¿ya? Y cualquier duda así como puntual, profesor, a ver, esto, ¿ya? Ayer la Mary Rose también tenía ahí una confusión que ojalá espero la haya aclarado con el video que le mandé por WhatsApp. Así que ojalá que le haya quedado claro. Ahora lo que quiero mostrarle, que es una planilla de cálculo, que se las voy a mostrar de inmediato. Mira, aquí en este caso, si es que el trabajador se siente muy agobiado, ¿cierto? Si es que accede, por ejemplo, a estas 2 horas que son diarias, por ejemplo, no sé, pues el empleado le dice, mira, tienes que trabajar 4 horas ahora y con eso vaya a sumar 14 horas de trabajo. Ya, y si el trabajador finalmente no se la puede, ¿cierto? Y no puede, está muy excedido de trabajo. El primer paso, recuerden que siempre es conversar con el empleador, ¿ya? Esa es la primera fase, la conversación, ¿ya? La segunda fase, si ya el empleador ya no entiende, ¿cierto? Y el trabajador está colapsado, ¿cierto? Ya hay que empezar a hablar en términos legales, ¿ya? Primero, recuerden que yo tengo la opción de hacer dejar una constancia en la inspección del trabajo diciendo que mi empleador no está cumpliendo con el tope máximo de horas extraordinarias, ¿ya? Y finalmente, por ejemplo, si pasa que el empleador lo despida, ¿cierto? Porque no quiere hacer la hora extra,
y que están estipuladas en el contrato, porque el empleador está pidiendo que trabaje más horas extras del tope convenido, ¿cierto? O lo estipulado en el código del trabajo, y ahí puede hacer una demanda en tribunales. Entonces, para poder, primero, quizás buscar una indemnización mayor, un beneficio mayor para el trabajador, porque como fue perjudicado con este despido, ¿cierto? Este trabajador puede hacer la demanda. Recuerden que la demanda es en tribunales laborales. Hoy en día existe la instancia de llegar a un juez que determine, ¿cierto?, la culpabilidad o la inocencia de empleadores o trabajadores. Entonces, en el fondo lo que hace la inspección del trabajo es una mediación, y lo que puede hacer también es multar, ¿ya? Puede multar eh, a la empresa o al trabajador, la inspección del trabajo. Ahora, lo que hace tribunales laborales precisamente es demandar, ya hace una demanda. Entonces, por eso hay que estar bien claro uno como trabajador los derechos y deberes que tiene en ese sentido. Y como dices tú, Constanza, claro, si es que a mí me exigen trabajar más de lo que corresponde, yo puedo dejar la constancia en la inspección del trabajo. ¿Queda claro, Constanza? Ahora, es más, si existe otra instancia, que son instancias sindicales, ahí también el trabajador se puede apoyar a través de la asesoría sindical, ya que es otra instancia que existe en algunas empresas, porque ojo que todavía en los tiempos que estamos, hoy día existen prácticas antisindicales en algunas empresas. ¿Qué quiere decir con estas prácticas antisindicales? Que cuando el empleador escucha, se va a formar un sindicato, puede ser que a esos trabajadores los desvinculen, ¿ya? Pero ahora, si es que la empresa tiene una política sindical, ¿cierto? Y de hecho salió la ley que ampara a los sindicatos, y el sindicato está también regulado en el Código del Trabajo, también es otra opción, ¿ya? No una opción individual, sino una opción colectiva en donde los trabajadores pueden hacer la demanda. Ya, chiquillos, me quedan pocos minutos. Entonces, miren esta planilla en donde tengo el nombre del trabajador, el sueldo base, las horas pactadas ya de trabajo, las horas ordinarias, cómo se distribuye, ¿ya? 5 trabaja, 2 descansa, 6 trabaja, 1 descansa, 5 trabaja, 2 descansa. Ojo que el primer número no puede ser mayor a 7, recuerden, ni menor a 4 cuando la jornada es 45, ¿ya? El recargo, miren acá, 60%, nosotros habíamos trabajado en el 50%. Horas extras en el mes, 19. ¿Y cómo voy a calcular el sobresueldo? Acá abajito, tengo una fórmula para calcular el 50%, ¿ya? El 60, el 70, el 80, el 90, el 100 y otros, ¿ya? Vamos a hacerla con el 70%. ¿Cómo va a funcionar esta planilla? Yo aquí agrego la cantidad de horas pactadas, que pueden ser 45 menos, recuerden. Pueden ser 45, pueden ser 30, por ejemplo, pueden ser 20, ¿ya? Pero lo vamos a dejar con 45, ¿ya? Entonces, si es que es 45 y acá días trabajados 5, de descanso 2, y acá abajito agrego el sueldo base y agrego las horas extra, automáticamente me va a dar el sobresueldo, ¿ya? Todas las celdas que están en blanco son modificables, y las celdas que están pintadas de color ni las toquen, porque ahí anoté la fórmula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si aquí yo pusiese 7, me va a saltar al tiro un mensaje de error. Error. Dice, excede al máximo de días trabajados, ¿ya? Así que voy a tener que ponerle 5, porque en el fondo son 5 días. Aquí también, por ejemplo, si yo pusiese acá 50 horas, error, la jornada supera las 45 horas semanales estipuladas por ley, ¿ya? Ojo con eso. 45 horas son. Y aquí, si en la jornada de descanso le pongo ya 0 días, error,
Por lo menos tiene que tener un día de descanso. ¿Ya? Y aquí en el día de la semana también me aparece un error. ¿Por qué? Porque días de la semana son 7. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me tiene que cuadrar. Si pongo 5 días de trabajo, acá por lo menos estoy 2 descansando y me tiene que sumar 7. ¿Ya? Porque la semana tiene 7 días para que esta fórmula funcione. Entonces, esta es con el recargo del 50%, perdón, del 70% en este caso. Entonces, cada planilla, cada hojita, está con la fórmula para ese porcentaje. Ahora, ¿qué pasa si ese porcentaje es 72%? ¿Ya? Si es 72% me voy a otros y el porcentaje de recargo aquí lo cambio. Tengo la opción de ponerle 72% de recargo. ¿Ya? Y lo voy cambiando. ¿Y cómo lo traspaso acá? Por ejemplo, hagamos el segundo. Acá tengo 40 horas, 6 por 1 al 50%. Entonces me voy acá al 50%. Aquí le pongo 40 horas. Trabaja 6 por 1. ¿Ya? Y este trabajador tiene 15 horas. 15 horas. Y su sueldo base es de 420, 358. 420, 358. Ya. Y ahí me da el valor de la hora a pagar o el sobresueldo. Yo lo copio y lo pego acá. ¿Bien? Y así es simple, ¿cierto? Dejamos de utilizar la calculadora. Tengo que ingresar solo datos. Ya no solamente tengo que identificar, sí, lo que es la jornada, el recargo, la hora extra. Si alguien tiene dudas, consultas, ¿cierto? Vamos ayudándonos entre todos. Bien. Esto, como les digo, este cálculo de las horas extras lo voy a subir al Classroom. Recuerden que todos tienen que acceder al Classroom. Ahí voy a ir chequeando quién ingresa y quién no ingresa. Así que para que podamos tener toda la materia. ¿Ya? Eso. Bien. Valentina, puedo ir a tomar desayuno, no hay problema. Con esto cierro la clase, ¿cierto? Sería traspasar e identificar entonces. Exactamente, Bárbara. Chao, Valentina. Entonces, tendría que traspasar la información, ¿cierto? Solamente es traspasar información, nada más. ¿Ya? Así que cualquier duda o consulta sobre esta planilla, la idea es que ahí yo puse 10 trabajadores, la idea es que ustedes para abajo vayan ahí inventando los datos. ¿Ya? Yo inventé hasta el trabajador 10. Tengo 50 trabajadores y ustedes la idea es que vayan inventando los datos. Aquí el sueldo, inventen la jornada de trabajo, que recuerden que hay un tope de 45. La distribución, ¿ya? Miren aquí, la distribución es 4-3. Ahora ustedes tienen que ver, a ver, esta distribución de 4-3, o sea, trabajar 4, descansar 3, ¿me va a funcionar? Recuerden que no pueden ser más de 10 horas al día, ¿ya? Profe, ¿los trabajos los puedo descargar y enviarle todo junto? Sí, por supuesto que sí. Ahí tendrías que ponerle un día más, po. Por ejemplo, aquí en el último tengo 4-3, ¿cierto? Y si no me cuadra con las 10 horas, tendría que ponerle 5-2 mejor. Y trabaja 2, 5 y ¿cómo se llama? Y descansa 2. Porque sí o sí no puedo pasar las 10 horas ordinarias al día. Dígame. No cuenta como guía 7, sino cuenta como un ejercicio para que usted desarrolle habilidades de cálculo de remuneraciones. Es como una actividad que es parte de la clase. No, tiene que sacarle una foto o un pantallazo y mandármelo. De nada. Por supuesto que sí. Lo que voy a hacer yo es mandarle este video que estoy grabando. Así que todos van a salir en la tele. Y el PowerPoint.
O sea, como insumo tienen la planilla de cálculo que les diseñé para ustedes para facilitarle el cálculo. 2, el video de explicación, ¿cierto? Y 3, el PowerPoint con el material. Y ahí hacemos el andamiaje. No tengo un tiempo determinado. Así que si usted puede mandármelo ahora, me lo manda ahora. Si me lo manda la próxima semana, la próxima semana. Vale. Ya, chiquillos, entonces terminamos con eso. Que tengan una buena mañana, que estén muy bien y después ahí se juntan con la profesora Cecilia. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien.